Bien, esta es la aplicación que vamos a crear en este vídeo. Consiste en poner un texto sin codificar y mediante el método César, que ahora explicaré cómo se puede desarrollar este algoritmo, nos da lo que le pongamos aquí, pero codificado con ese sistema. Para ello vamos a usar botones de codificar, descodificar, grabar, cargar. El archivo lo grabará y cargará en Pickle, o sea, usando Pickle, una librería que no hemos visto, que graba archivos sin que sea fichero de texto plano, los graba en binario. Y también tendremos el botón de borrar para borrar los dos campos. Vamos a ver primero cómo crear un boceto de la aplicación que vamos a desarrollar y seguidamente pasamos al código. Comenzamos. Y para ello lo primero que voy a hacer es crear un boceto de lo que es el diseño de la aplicación. En esta aplicación vamos a tener un par de etiquetas o label. Vamos a tener entrada de texto. Podremos situar más o menos así. Aquí sería, por ejemplo, codificar. Aquí descodificar. Aquí introduciríamos el texto a codificar y descodificar. Podríamos echar un poco más al lado. Esto ya es cuestión de diseño que haremos luego, pero es para ver más o menos lo que queremos crear. Y un botón codifica. Otro botón que sea descodifica. Por si introducimos al contrario, que nos rellenen el campo que corresponda. Otro botón que va a ser borrar. Y dos botones, uno que será grabar y otro que será cargar. Vale. Dependiendo del ancho que le demos a la aplicación, los botones los situaremos de una forma u otra. En principio los vamos a poner así y ya iremos viendo cómo queda la aplicación y vamos modificando conforme realizamos el código. Ahora os voy a mostrar en qué consiste el método César. Vamos a abrir Paint, por ejemplo. Vamos a escribir texto aquí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, por ejemplo. Ya tenemos el texto, tendremos que poner el resto de caracteres en mayúsculas y en minúsculas. Pero en principio es solo para ver cómo podemos actuar para codificar con el método César. Es un método muy sencillo, no es el que deberíamos usar en aplicaciones, deberíamos complicarlo un poco más, pero es para estudiar una forma de codificación. Por ejemplo, podría ser esto. Si le ponemos al método César que desplace cada carácter, digamos, tiene un código. Si le ponemos digamos, una variable o una constante que sea el desplazamiento, podríamos poner que a este código le desplacemos X números, que es lo que vamos a poner en la constante, con lo cual el código se desplaza y este correspondería a otra letra. Por ejemplo, si digamos,
todos los caracteres están aquí metidos. Estos últimos, en vez de estar aquí, estarían aquí. Con lo cual, a la A le correspondería la F, con el desplazamiento que le vayamos indicando. Esto es un ejemplo para que se entienda. Simplemente iremos cambiando. Voy a desplazar esto y iríamos, la B correspondería a la G, la C la H, la D la I, así sucesivamente hasta llegar al final y volvería al principio. Tendríamos un desplazamiento igual tanto para mayúsculas como para minúsculas, y ahora vamos a ver cómo quedaría eso en código. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra carpeta donde tenemos todos los ejemplos que hemos ido creando. Vamos a crear una nueva carpeta, le doy botón derecho del ratón, nueva carpeta, y vamos a poner que se llame codifica. Codifica César. Dentro de esta carpeta vamos a crear otra carpeta que se llame módulos. Dentro de esta carpeta crearemos el módulo para codificar, descodificar y para guardar. Doy con el botón derecho del ratón, abrimos con Code y lo primero dentro de módulo, para que lo considere como un paquete, tenemos que poner dos guiones bajos init .py. Este archivo estará vacío, como hemos visto en vídeos anteriores, pero ya le está indicando a Python que aquí dentro podemos escribir módulos. O sea, podemos dejar scripts preparados como módulos que importaremos desde nuestro paquete principal. Desde Codifica César vamos a crear un archivo main.py, que será el archivo principal. Me lo ha copiado aquí, me lo ha copiado dentro del módulo. Desde aquí, desde la carpeta, vamos a sacarlo, cortar y pegar. Ya lo tenemos fuera. Vale, aquí vemos ya que está situado al mismo nivel que módulos. Y dentro de módulos sí vamos a crear dos archivos, que va a ser César, por ejemplo, .py y archiva.py. Vale, estos dos módulos los crearemos ahora y lo importaremos desde main. Vamos ahora a crear la parte visual. Cierro aquí el explorador para que se vea mejor y empezamos con el código. Lo primero, importar tkinter, import asterisco. Ya podemos crear nuestra ventana. Ventana igual a tk y los paréntesis. Ventana punto title y le vamos a poner de título codifica. Ventana punto config y le vamos a poner color de fondo gris. Le ponemos gray. Le vamos a dar un tamaño, ventana.geometry, y le vamos a poner, entre comillas, le vamos a poner 380, una X, no olvidar que es una X, y 380. Todo entre comillas. Y no olvidemos nunca ventana.mainLoop. Vamos a ejecutar para ver
si está todo correcto, y aquí tenemos nuestra ventana. Vamos ahora a insertarle los componentes necesarios, tal y como hemos visto en el boceto. Aquí entre medio, lo primero, vamos a insertarlo todo dentro de un frame, que será el contenedor de los componentes, de los widgets. Al frame también le vamos a dar un ancho y un alto. Frame.config, y le vamos a poner, aquí sí tenemos que poner ancho, igual le ponemos un poco menos, 340. Esto también lo podemos parametrizar. En este vídeo, para hacerlo más rápido, lo vamos a dejar así, pero como todo vimos en anteriores vídeos, es todo parametrizable. Le vamos a cambiar también el color. Frame.config, y lo hago en otra línea para que se vea bien y notemos la diferencia. Le vamos a poner cyan celeste y lo empaquetamos. Frame.pack. Vamos a ver cómo queda. Vale, ya tenemos aquí el frame dentro de nuestra ventana. Perfecto. Cierro aquí la terminal y ahora empezamos con los componentes. Vamos a crear las variables que pondremos dentro de los widgets. Texto sin codificar. Esto será igual a string var. Texto codificado igual a string var. Y ahora ponemos etiqueta sin codificar es igual a label dentro del frame. Le ponemos un texto, será igual a texto sin codificar, y lo vamos a meter en filas y columnas. En anteriores lo situamos directamente por píxeles, y aquí le vamos a poner fila 3 para dejar espacio arriba, column, aquí me falta el igual, fila igual a 3 y column igual a 1. Cerramos el paréntesis y ahora caja sin, que sería igual a caja sin codificar, digamos. Esto va a ser un entry dentro del frame, que es el contenedor. El text variable va a ser igual a texto sin codificar, que es la variable que creamos arriba. Y lo mismo, le vamos a poner dentro de filas y columnas. En este caso le vamos a poner la fila 5, igual que en el anterior, pero columna 3. O columna 2, perdón. La misma fila, fila 5, column igual a 2. Vale. Igual a 2. Se me resiste el igual ahora. Cierro paréntesis. Vamos a ver cómo queda. Hay algo que he puesto. Texto en que... es text
Vale, error de síntesis. Tenemos que tener cuidado con eso. Y ahora, row. Aquí también hay otro error. Ahora sí. Vale. Bien, tenemos aquí texto sin codificar. Y aquí la caja. Esto le hemos puesto fila 5, lo hemos puesto más abajo. Vamos a ponerle en la misma fila, fila 3. Cierro la ventana y vuelvo a ejecutar. Vale, ahora sí lo tenemos en la misma fila, texto sin codificar, y aquí podríamos escribir ya un texto. Vale, hacemos lo mismo para la parte de codificado. Ahora sería etiqueta codificada. Esto sería en una fila por debajo, sería fila 4. Aquí fila 4. Texto, aquí ponemos codificado. Y aquí le ponemos caja code, que sería ya codificado. Y aquí texto codificado. Revisamos que esté todo bien. Vale, texto codificado, texto sin codificar. Podemos escribir aquí y aquí también. Vale. Lo siguiente será insertar nuestros botones. Botón codificar será igual a button. Dentro del frame el texto será igual codificar. El command lo ponemos cuando preparemos la función. Y lo ponemos en filas y columnas. Esta es la fila 4. Le voy a dar fila 5. Y columna 1. Cerramos el paréntesis y vamos a hacer lo mismo para el resto de botones. Control C, ahora cambio los nombres. Vale, tenemos los 4 botones. Aquí botón sin codificar. No, o sea, descodificar sería, claro. Vamos a ver. Descodificar. Aquí le ponemos descodificar. La fila es la misma. Columna, le vamos a dar columna 2. Aquí botón grabar. Grabar. Vale, aquí sería fila 6. No, estaba bien, sí. Fila 5, columna 2. Y aquí sí sería abajo, fila 6, columna 1. Botón abrir. O cargar. Vamos a poner cargar. Fila 6, columna 2. Y vamos a poner otro botón de borrar. Borrar. Y esto va a ser fila 7,
columna 1. Vamos a ver cómo queda. Vale. Ahora mismo no hacen nada. Tenemos que darle funcionalidad poniendo las funciones que van a ejecutar cada uno y el command correspondiente justo aquí. Lo pondríamos aquí para que llamara alguna función de arriba. Vamos a preparar la codificación y descodificación. Para ello nos venimos al archivo que hemos creado dentro de módulos que se llama cesar.py. Cierro aquí el explorador y vamos a crear primero el desplazamiento. Esto, dependiendo del número que pongamos, como dije anteriormente, desplazará la cifra una cantidad u otra. De todas formas, pondré una fórmula para que se complique un poquito más, aunque no sería muy complicado de descifrar, pero es para ver qué es lo que podemos hacer ya con los conocimientos que tenemos de Python. Pondremos codifica. Si aquí le hemos llamado aquí en el main, le llamamos codificar, ¿vale? Para no crear problemas, aquí va a ser codifica. Le pasaremos un texto. Creamos el cifrado vacío. Y ahora indicaremos si texto es igual a un texto en mayúscula, texto upper. La lista la vamos a verificar en mayúscula. Y aquí pondremos A, B, C, D. Paro el vídeo para escribirlo para que no se haga tan largo. Y continuamos. Vale, lo que hemos hecho es un par de listas. Una para mayúscula, para ir recorriéndola si el texto está en minúscula, y esta para mayúscula, realizando siempre esta comprobación para verificar el texto pasado si está en mayúscula o en minúscula. Dependiendo de eso, buscaremos en una lista o en otra. Vamos a continuar. Ahora vamos a hacer un bucle para recorrer los caracteres dentro de texto. Y aquí iremos indicando si el carácter está en la lista. Entonces a cifrado que la iniciamos anteriormente, le vamos a añadir. Esto es la abreviatura para no poner cifrado más lo que sea, ponemos eso y ya se entiende que es lo que tenemos en cifrado más lista. Y aquí vamos a poner, para obtener el index del carácter más el desplazamiento al que le haremos el módulo de la longitud de la lista. Esto para complicarlo, digamos, un poco, aunque no sea muy difícil de descifrar, pero para que veáis lo que podemos hacer. Una vez que tenemos esto, en caso de que el carácter no esté, ese carácter lo dejaremos añadido y no lo codificaremos ni nada. Vamos a imprimir el cifrado para verlo en este mismo script. Después lo borraremos o lo comentaremos, este print, y lo que vamos a devolver siempre es cifrado. Vale. Vamos a hacer descodifica. Le pasaremos también un texto.
Y aquí vamos a usar descifrado. La igualamos a vacío. Y haremos lo mismo. Si el texto... Perdón, aquí se me ha ido automático. Ahora sí. Si el texto es igual a texto.upper, como hicimos anteriormente, para comprobar si es mayúscula o no, pondremos también las dos listas. Hago control C, control V para no tener que copiar otra vez lo mismo. Copiamos la misma lista que teníamos aquí arriba con el if para comprobar si el texto está en mayúscula o no. Ponemos el else y ahora recorremos todos los caracteres dentro de texto, que es el texto que le hemos pasado, y ahora aquí comprobamos si el carácter está en la lista. Entonces descifrado será más igual para agregar lista, ponemos corchete, abrimos paréntesis, lista.index.car para obtener el índice del carácter, y ahora en vez de sumar le restamos el desplazamiento poniendo el módulo de la longitud de la lista como hicimos al codificar. Cerramos todos los paréntesis y el corchete. En caso de que el carácter no esté en la lista, como hicimos antes, descifrado, lo dejamos igual, añadiéndole ese carácter. Vale. Una vez que tenemos esto, vamos a imprimir también descifrado para verlo en este script y probar que todo funciona. Y vamos a devolver descifrado. Return. Vale, ahora sí. Devolvemos esto y ahora vamos a crear para comprobar si a este script lo estamos llamando desde otro script o se está llamando directamente desde el mismo script y que se ejecute. Para ello ponemos dobles guiones bajos if name, dobles guiones bajos, comparamos si es igual a main con dobles guiones bajos y entre comillas, ponemos dos puntos y ahora ponemos, llamamos a codifica, vamos a llamar aquí a cifrado y descifrado. Lo que haremos es codificar esta palabra, se va a grabar en cifrado y se la vamos a pasar a descodifica para comprobar que también descodifica. Hemos creado el if name igual a main para que se pueda llamar al archivo desde otro archivo y en caso de que se le llame desde él mismo, ejecute todo lo que tenemos aquí. Vamos a comprobar. Perfecto. Como vemos, hola codificado sería esto y hola sin codificar sería esto. Pues ya tenemos listo nuestro script para codificar y descodificar. Vamos a pasar ahora al script de archiva para guardar los datos codificados y descodificados si queremos. Solo guardaremos uno, es por probar una nueva librería para guardar en un formato de texto en un formato binario que no es de texto plano. Y lo llamaremos a todo desde aquí, donde crearemos ya las funciones que llamaremos desde los botones.
Vamos a crear ahora el código del script para archivar el dato. Vamos a importar el módulo o librería Pickle. Si no lo tenemos, tenemos que instalar desde la terminal pip install Pickle, ¿vale? Y ahora vamos a crear guarda, se le pasará un texto y vamos a crear el fichero open, le vamos a llamar datos punto y la extensión pskl de Pickle, podríamos ponerle cualquier extensión, pero en este caso le voy a poner pkl, podéis ponerle la extensión que queráis y lo vamos a abrir en modo escritura de write w y la b de binario. Cerramos paréntesis, pickle.dump para volcar el dato, le vamos a pasar el texto y en el fichero que hemos abierto anteriormente. Si el fichero no existe, lo creará. Vamos a poner aquí un mensaje que después quitaremos con un comentario. Fichero guardado. Vale. Y no olvidar nunca cerrar el fichero. Vale, ya tendríamos la función de guardar. Ahora vamos a la de cargar. Ponemos carga. No le pasamos nada en este caso. Y abrimos el fichero. Fichero igual a open. Ponemos el mismo nombre que pusimos arriba con la misma extensión pskl. Y en este caso lo abrimos en modo lectura, por eso es la R, y binario. Cerramos paréntesis, obtenemos los datos del fichero, y en este caso es pickle.load fichero. Vamos a imprimir el dato, podemos poner dato y aquí dato. Imprimimos el dato, luego lo comentaremos y no olvidar nunca cerrar el fichero abierto. En este caso sí vamos a devolver datos, como hicimos en el otro script. Para cuando queramos realizar pruebas o llamar a este script directamente, vamos a poner el condicional con los dos guiones bajos para comparar si name es igual, comillas, dos guiones bajos, main, dos guiones bajos. Entonces, si esto se cumple, vamos a pasarle con la llamada a la función guarda, le pasamos hola para probar y llamaremos después a la función carga para probar que funciona el script. Luego lo llamaremos ya desde el script principal. Ejecuto y aquí tenemos que nos indica fichero guardado, que es lo que pusimos aquí. Y después nos pone hola, que es lo que hemos indicado aquí para comprobar que estamos obteniendo bien el dato del fichero guardado. Como vemos que funciona, el print este lo voy a comentar, lo dejamos por si alguna vez tenemos que hacer alguna prueba. Este print también lo voy a comentar. Y en el otro script, en el César, también había puesto aquí un print que vamos a comentar y este print que vamos a comentar, porque ahora mismo ya llamando desde el script principal esto no nos hace falta. Cierro aquí y pasamos al script principal. Vamos a importar
nuestros módulos from. Miramos aquí en el explorador. La carpeta se llama módulos. Entonces pondremos from módulos. Punto. Dentro de módulos tenemos archiva y César. Vamos a poner archiva import asterisco. Y el otro será from módulos punto César import asterisco, con lo cual ya podemos usar las funciones de nuestros módulos dentro del principal. Ahora vamos a crear las funciones. La primera va a ser codificar. Vamos a command igual a codificar. No ponemos paréntesis ni nada y vamos a crear aquí la función def codificar. Vamos a poner aquí texto que queremos codificar y lo vamos a obtener de texto sin codificar punto get. Y ahora vamos a llamar a la función que tenemos en César que se llama codifica, pasándole el texto. Codifica y le pasamos el texto. Esa función, como vimos aquí, nos devuelve el texto cifrado. Llamamos a la función y nos devuelve el texto cifrado. Pues vamos a ver. Aquí tenemos la llamada y tenemos que coger y el texto cifrado pasárselo a, digamos, esta casilla. Estamos obteniendo el texto de aquí, estamos llamando a codificar y aquí es donde meteremos el texto codificado. Pues vamos a ponerlo en texto codificado punto set y entre paréntesis hacemos la llamada a la función pasándole el texto. Perfecto. Ahora vamos a crear la función descodificar. Aquí miramos texto codificado punto get, obtenemos el valor y llamamos a la función descodifica que tenemos aquí en el script César. En este caso nos devuelve el texto descifrado o descodificado. Venimos al principal y lo mismo, texto sin codificar punto set y llamaremos a descodifica pasándole el texto. Cerramos el paréntesis y ya tenemos la siguiente función que vamos a llamar desde aquí, poniéndole aquí el command igual descodificar sin los paréntesis. Ya tenemos las dos funciones a las que llamaríamos. Deberíamos también comprobar si texto es diferente de vacío, entonces llamamos a esta función y aquí haremos lo mismo. If texto es diferente
de vacío, entonces llamaremos a esta función. Ahora crearemos los mensajes y pondremos algún mensaje aquí con el else. ¿Qué más nos queda? Nos queda cargar, grabar y borrar. Pues vamos a grabar, que ya llamará a este archivo, carga y guarda. Def cargar. Voy a poner aquí pass y ahora la creamos. Voy a crear los enunciados de las funciones. Cargar, guardar. Y vamos a crear también borrar. En los botones voy a crear ya el command. Command igual. Grabar. En el siguiente, command igual. Cargar. Y command igual borrar. Grabar no lo tenía puesto, era guardar. Vale, ahora sí. Guardar, cargar, borrar. ¿Qué tenemos aquí? Guardar, cargar, borrar. Vamos primero con guardar. Y para guardar debemos de decirle guarda y un texto. Entonces pondremos, para guardar, va a guardar siempre si hay texto codificado. Entonces vamos a poner esta condición. Y en caso de que se cumpla, llamaremos a guarda pasándole el texto. Pasándole el texto. Vale, ya tenemos guardar. Guardar no devuelve nada, ¿vale? Simplemente podríamos mostrar un mensaje. Vamos ahora a carga. Carga sí devuelve un dato. Y aquí lo tendremos que hacer con un try por si el archivo no existe. Entonces pondremos try por si el usuario le da el botón y no hay nada o da algún error con el archivo, pues vamos a controlarlo un poco. Vamos a poner el try en el que vamos a llamar a carga y obtendremos el dato en caso de que exista. Entonces, carga y aquí pondremos texto codificado punto set y le pasaremos lo que nos devuelva carga. En caso de que dé un error, pondremos aquí except y mandaremos un mensaje de error, que ahora vamos a crear la función en la que vamos a mostrar los mensajes. Por lo pronto le vamos a pasar un texto, que sería el título. Error al cargar el archivo. Vale. Nos falta borrar. Y ahora creamos la función de cargar. O sea, la función de mensaje, perdón. Borrar podría ser con texto codificado punto set, lo ponemos en vacío, y texto sin codificar punto set y lo ponemos con comillas dándole el valor de vacío. Vale. La función mensaje a la que le pasaremos un título y un texto. Voy a poner aquí pass
y vamos a importar de tkinter el messagebox. Lo ponemos aquí abajo, from tkinter import messagebox, y aquí llamaremos a messagebox poniendo messagebox.show info y le pasaremos título, texto. Vale, ya tenemos creada nuestra función para los mensajes. Aquí podríamos poner mensaje info, podríamos poner por ejemplo de título, y podríamos poner mensaje guardado. En el else, si el texto es vacío, podríamos poner mensaje error y pondríamos aquí error a guardar texto. Vale, ya tendremos los dos mensajes para guardar. Aquí tenemos ya su mensaje de error. En descodificar vamos a poner también, pondremos aquí texto codificado. Y aquí al codificar texto podríamos poner que el texto está vacío. Lo vamos a dejar así. Aquí sería al descodificar. Vale, y aquí texto descodificado. Texto codificado y error al codificar texto. Vamos a ejecutar para ver si tenemos algún tipo de error. Tenemos aquí nuestra ventana. Voy a poner un texto a codificar. Damos a codificar y nos indica texto codificado con el mensaje. Viene de aquí. Y aquí tenemos el texto codificado. Vamos a probar a descodificar. Voy a borrar aquí. Descodifico. Perfecto. Vemos que nos descodifica bien. Voy a abrir aquí para que veamos si nos graba el archivo. Este lo voy a borrar porque estaba de pruebas. El archivo pickle. Vamos a grabar. Mensaje guardado. Y aquí vemos que se ha vuelto a crear el archivo pickle en cuanto le hemos dado a grabar. Voy a borrar y le voy a dar a cargar y nos carga aquí el texto codificado. También podríamos, a la vez que cargamos, cargar texto codificado y descodifica. Lo voy a probar ahora, aunque descodificamos y vemos que aparece. Cuando le damos a cargar no nos sale ningún mensaje más. Vamos a revisar cargar aquí. Podríamos poner, llamaríamos aquí a descodificar. Llamaría a esta función y pondría el texto sin codificar en la ventana. Vamos a ejecutar. Cargo y efectivamente ahora sí nos pone el texto descodificado también. Vamos a poner
hola José, codificamos y aquí tenemos el archivo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero sea útil. No olvidéis compartir y espero veros en el próximo vídeo. Muchas gracias.